La reunión estaba prevista para esta mañana, pero a última hora el Ministerio de Agricultura ha aplazado el encuentro de Luis Planas con las organizaciones agrarias. Finalmente, la reunión se ha producido a partir de las 6 de la tarde y en la mesa se han sentado los representantes de las tres principales organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA. Luis Planas se ha comprometido a seguir con reuniones con las comunidades autónomas y también con Europa para sacar adelante las propuestas de los agricultores. ¿Qué tal? Buenas noches. Buena impresión de Luis Planas sobre esta reunión. Se trata de la segunda reunión del titular de Agricultura con las organizaciones agrarias en lo que va de este mes de febrero, tras mantener la primera de ellas el pasado día 2, justo antes de que empezaran las movilizaciones y protestas de agricultores y ganaderos que han colapsado el país. Los agricultores y los ganaderos cumplen este jueves 10 días de protestas por toda España. Los tractores que han participado hoy han llegado procedentes de Madrid, Extremadura, Castilla y León y han sido recibidos con aplausos por los viandantes concentrados en las inmediaciones. Los agricultores han llegado esta mañana hasta las puertas, como ven, del Ministerio de Agricultura, convocados por Asaja. Estos que ven han venido desde Extremadura en sus tractores para hacer llegar sus reivindicaciones al gobierno. Pitidos, sonidos de cencerros y algún huevo lanzado a la fachada y gritos de lucha por el campo. Piden que el Ejecutivo materialice ya su voluntad de diálogo en medidas concretas. El abono a 800 €, el herbicida carísimo, todo el gasóleo hemos estado pagándole a unos 60 el gasóleo agrícola. El sector se encuentra en una situación tremendamente delicada, que se ponen medidas o desapareceremos y pasaremos hambre. Cuadernos digitales, leyes medioambientales. Es que son tantísimas cosas que no nos dejan de vivir. Nos hemos hecho 7 horas de autobús para venir hasta aquí y si el día 26 tenemos que volver a venir, vendremos. Y hoy reflexionaremos sobre el Día Internacional del Cáncer Infantil, una de las principales causas de muerte en niños y adolescentes a nivel mundial, pero también una de las más curables bajo ciertas condiciones. En La Rioja se diagnostican al año entre 8 y 10 casos nuevos. El año pasado en concreto se diagnosticaron 9 nuevos casos, en 2022 fueron 5 casos y 2 recaídas y en 2021 fueron 9 casos y otras 2 recaídas. Los cánceres más comunes entre los menores son la leucemia, los linfomas, también los tumores del sistema nervioso y también los tumores cerebrales. La supervivencia, según la OMS, es de un 80% en los países ricos y de un 30% en los países pobres. En nuestro país se detectan al año una media de unos 1.500 casos de cáncer infantil nuevos. Según la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, el 75% de los supervivientes experimenta alguna secuela tardía y el 25% de esas secuelas son severas o potencialmente mortales. Este dato preocupa porque solo en 9 de 36 hospitales donde ellos tienen la asociación tienen en marcha un programa de seguimiento a estos menores. Lo que queremos es que se establezcan unos protocolos para que una vez superada la enfermedad se les sigan supervisando bien a nivel médico o bien a nivel psicológico. El cáncer infantil son muchas enfermedades, son enfermedades raras y necesitan muchísima investigación para poder atajarlas y que nuestro nivel de supervivencia sea el 100%. La buena noticia es que hay un 80% de supervivencia, a ver si se alcanza ese 100%, y como es el caso de Lara, una niña riojana que fue diagnosticada de un tumor de Wilms localizado en el riñón izquierdo el pasado 19 de enero de 2023. Hoy sonríe y recupera poco a poco la normalidad en su vida que le arrebató el cáncer con tan solo 2 años. Sí, te ha venido bien. Con la pequeña y me dijeron que la mayor que tenía un tumor de Wilms y que claro que había que hacer pruebas. La verdad es que en ese momento es que no sé describirlo.
semana fue muy dura porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. El 9 de marzo le quitaron el riñón, pasó 2 días en la UCI por control, había que estar muy controlada. Esos 2 días fueron muy duros tanto para ella como para nosotros. Pues el 24 de octubre llegó, fue el último día de la quimio y nada, tocó la campana, como se dice. Y la verdad que, a ver, respiras, pero por otro lado sigue el miedo y la incertidumbre. No se puede negar, porque no sabes si el día de mañana te pueden decir que otra vez ha vuelto. Bueno, pues hablaremos de ello y más cosas. Les contaremos también que 13 personas han sido sancionadas por copiar, atentos, en el examen del permiso de conducir aquí en nuestra comunidad. Se trata de 10 hombres y 3 mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 52 años. La nueva ley sobre tráfico establece como infracción muy grave utilizar dispositivos de intercomunicación en las pruebas para la obtención y la recuperación de permisos o licencias de conducir. Los sancionados supuestamente pagaron entre 1.000 y 2.500 euros por estos aparatos electrónicos que ven, a través de los que otras personas les facilitaban las respuestas durante los exámenes. Ahora serán sancionados cada uno con una multa de 500 euros. Y hoy en el programa también vamos a hablar de este suceso. Un vigilante de seguridad ha perdido parte de una oreja al tratar de impedir un robo. Los hechos fueron denunciados por el sindicato UGT y sucedieron el pasado viernes en el centro comercial Berceo. Al parecer, un hombre intentó robar varias prendas de ropa en un local del centro y, al percatarse el vigilante, se produjo entre ellos un forcejeo y el presunto ladrón reaccionó mordiéndole y arrancándole parte de la oreja. A pesar de ello, el vigilante lo redujo y lo puso a disposición de la Policía Nacional. La anécdota es que 2 horas más tarde de estos graves hechos, el presunto ladrón intentó hacer lo mismo en el supermercado del centro. Bueno, pues como excusa vamos a saber cómo está este sector. UGT ha denunciado la falta de protección que tienen estos trabajadores. En nuestra comunidad, para que sepan, hay actualmente unos 600 vigilantes de seguridad repartidos en la administración pública y también en empresas privadas. La administración pública supone el 35% de todos estos contratos. La mayoría trabajan en el SERIS. Denuncian que las agresiones son constantes y también habituales, agresiones que normalmente se traducen en contusiones, en extremidades rotas, aquí lo vemos, en lesiones también por spray con gas de pimienta en los ojos. Estos trabajadores piden una mayor protección jurídica, una protección que se perdió en el año ya 94 con el Reglamento de Seguridad Privada, y en ese instante dejaron de ser agentes de la autoridad, como pueden ser la policía o la Guardia Civil. Demandan también más medios para protegerse y más medios personales, porque aseguran que se sienten indefensos como cualquier ciudadano, pero con la salvedad que ellos tienen que intervenir en una situación de conflicto obligados por la ley, independientemente de si se tienen que enfrentar a 6 o a 80 personas. Porque estamos acumulando muchas situaciones de este tipo, muchísimas agresiones, muchísimas intervenciones, y esta ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso. Se necesita mucha más formación. Y luego la protección jurídica, necesitamos una protección jurídica eficaz, que ahora mismo es inexistente. Tanto por ley no se nos considera, no somos agentes de la autoridad, no se nos considera agentes de la autoridad. Hace poco hemos visto una intervención con policía local, ya sabemos todo lo que ha pasado, ¿no? Pues a un vigilante, por ejemplo, como la que ha pasado al compañero del Primark, no es así, no se considera atentado contra la autoridad. Bueno, pues en unos instantes vamos a hablar de este asunto que preocupa al sector y que mañana además tienen convocada una manifestación a las puertas del propio centro comercial Berceo. En unos instantes vamos a hablar sobre la situación y sobre sus demandas con Fernando Vega, responsable de seguridad de UGT aquí en La Rioja. No se vayan, hasta ahora. Al principio, la semana pasada, un vigilante de seguridad perdió parte de su oreja al tratar de evitar un robo en un centro comercial de la ciudad de Logroño.
Vamos a hablar de cómo se encuentra el sector de la vigilancia aquí en nuestra comunidad y lo vamos a hacer con el sindicato UGT, que fue el que denunció este hecho. Denuncian además mayor protección jurídica, más medios personales y también más medios materiales. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Fernando Vega, responsable de seguridad de UGT aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, María. Bueno, en primer lugar, preguntarte cómo se encuentra este compañero. Bien, esta misma tarde he hablado con él sigue de baja laboral, pero bueno, ya está mejor, físicamente ya está mejor. Sigue indignado por la situación, pero físicamente sí está mejor. Mañana le quitarán los puntos y demás, pero bueno, sigue de baja laboral, pero bien, está mejor. Además, aquí surgió una anécdota, ¿no? Ahora nos cuentas un poco cómo sucedió, pero después de esta brutal agresión, podríamos decir, el hombre volvió, ¿no?, al centro comercial. Efectivamente. A hacer de las suyas otra vez, ¿no? Eso es. ¿Qué es lo que pasó? La intervención fue, él intentó llevarse unas prendas de la tienda. El vigilante se dio cuenta de que aparte de llevarse esas, llevaba de otras tiendas, ¿no? Intentó hacer un pago, que es lo que suelen hacer estos delincuentes, entre comillas, ¿no? Intentó hacer un pago, la tarjeta no funcionaba y ahí se puso nervioso y fue cuando se abalanzó sobre el compañero, lo tiró al suelo, le procedió a morder la oreja. El compañero lo redujo, lo engrilletó, llamó a Policía Nacional. Policía Nacional se presentó, pero no lo detuvieron. Entonces hubo que soltarlo, consideraron que no era un robo con violencia. Ahí queda eso, ¿no? Y al soltarlo, pues unos instantes después se bajó al Carrefour y hizo exactamente lo mismo, pero con productos de carnicería y de charcutería. Y tampoco se lo llevaron. Quiero decir, los compañeros de vigilantes de seguridad del Carrefour también lo pillaron, pero luego se fue. Entonces ahora mismo está en busca y captura el señor. Pues, no se sabe nada de él. No se sabe nada de él. Bueno, y un robo, o sea, una agresión con violencia, ¿no es que le arranquen a uno parte de la oreja? Pues eso nos preguntamos todos, incluso la jueza el otro día fue el juicio rápido y la propia jueza dijo que, bueno, que evidentemente era un robo con fuerza con agravante de agresión, como no podía ser de otra forma. Bueno, este incidente que es muy grave, yo no sé si es habitual este tipo de sucesos o de momentos tensos que os encontráis en vuestro trabajo. Intervenciones con resultado de agresión a diario, supermercados, tiendas, centros de salud, hospitales, centros penitenciarios como en la cárcel de aquí de Logroño, en las administraciones públicas en general, son a diario. No salimos en prensa, pero se producen a diario. Ahora nos dices cuáles son algunos de esos casos, pero ¿cuántas personas se dedican a este trabajo? Ahora mismo en La Rioja somos unos 600 vigilantes, repartidos entre 35 o 36 empresas en total. Si te quieres más datos te puedo dar, por ejemplo, porcentajes. Somos un 85% somos hombres y un 15% mujeres. Todavía es un sector muy masculinizado, ¿no? Venimos de una época, siglo XX, donde las mujeres no estaban ni siquiera bien vistas en este sector. Eso afortunadamente va cambiando y cada vez hay más mujeres, ¿no? Que además es algo necesario en nuestro sector. Y repartidos, sobre todo para la administración pública, aproximadamente un 35% de los clientes de seguridad privada es la administración pública aquí en La Rioja y el otro 65% clientes privados, fábricas, bodegas, supermercados, centros comerciales y demás. Así está repartido. Además coincidimos mucho con datos estatales, coincide mucho lo que hay en La Rioja con lo que hay a nivel estatal. Ya han crecido mucho, si hablamos de este tipo de sucesos, en los últimos años se ha incrementado. Increciendo. Si hiciéramos una gráfica, sería un pico elevadísimo. ¿Y a qué se puede deber? A ver, hay un problema educacional, sobre todo entre la juventud. La juventud es cada vez más violenta y cada vez respeta menos cualquier signo de autoridad. Y en nuestro caso concreto, la impunidad con la que, me vas a perdonar la frase, pero lo que más oímos nosotros es segurata de mierda. Policía frustrado. Ni somos policías frustrados ni seguratas, hacemos una función concreta, aunque más de subordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero la gente nos ve como algo que puedes pisotear tranquilamente. Entonces, por eso la gente ve cierta impunidad, de ahí el que nosotros insistamos en la protección jurídica, porque si no cualquiera nos ve. Agredir a un vigilante de seguridad ahora mismo en su puesto de trabajo tiene la misma pena que agredir a ti, a un civil, cualquiera, a ti o a cualquiera, a un civil normal. Eso es lo que nosotros queremos que se cambie.
Pues vamos a hablar de ello, porque vosotros tenéis la obligación de actuar en un momento de conflicto. Ante cualquier delito. Es decir, el artículo 32 de la LSP, de la Ley de Seguridad Privada del 2014, que es la que nos rige ahora mismo, una de nuestras funciones es actuar en caso de delito, punto. No me da igual que más que sea una persona, que 6, que 12, ese es otro agravante que tenemos, que trabajamos solos, en la mayoría de los sitios estamos solos. Y si yo tengo una intervención con 6 personas, es que tengo que actuar porque la ley me obliga a actuar. Yo no puedo tener esa pasibilidad de mirar para otro lado. Tengo que actuar. Claro, nos pasa lo que nos pasa. Si la cosa se pone fea, o sea, tienes la obligación... Tengo la obligación de actuar. O sea, si hay 80 contra los 80. Yo hace muchos años, pero yo he tenido en una fiesta con 35 personas. Diciendo que directamente, bueno, y aquí en una huelga aquí en La Rioja directamente, vas a perdonar la expresión, diciendo te vamos a sacar hostias de aquí, 40 personas alrededor mío. Es que no me puedo inhibir, quiero decir, no, es que es mi trabajo. ¿De qué forma entonces se puede cambiar esto, no? Porque no sé con qué medios contáis para poder enfrentaros con 35 personas. Bueno, a ver, con ni Policía Nacional, quiero decir, en cualquier actuación, y hace poco hemos visto una actuación de policía local, ¿no? Muy famoso, que se ha viralizado, piden refuerzos. Es que yo no puedo pedir refuerzos en mi centro de trabajo, yo es que estoy solo y estoy obligado a actuar. ¿Qué pedimos? La dotación, para que te hagas una idea, la dotación que nos dan a nosotros por ley es una defensa, una porra de 50 centímetros, de elastómero semirrígido y unos grilletes. En determinados servicios, transporte de fondos, bancos, centros de distribución de energía, se va armado, llevamos un revólver de calibre 38, pero son muy contados servicios, ¿no? Entonces yo llevo una porrita y unos grilletes, y con eso me tengo que enfrentar a lo que sea, a que me saquen navajas, a que me saquen armas de fuego, a lo que sea, o que me intenten agredir. Pedimos más medios en ese sentido, y sobre todo más medios de protección. Es decir, tener que mendigar un chaleco anticorte o antipunción en servicios como donde está el compañero no debería ser así. Sin embargo, tenemos que llevar inspección de trabajo porque las empresas no nos lo quieren dotar. Porque económicamente dicen, no, es que me sale caro dártelo. Debe ser que sale más barato que arredar a un vigilante y que esté de baja, ¿no? Te hablo de ocasiones reales porque yo mismo he llevado a inspección de trabajo esos casos, concretamente en el Primar, por la respuesta que me ha dado la empresa. ¿Qué más casos de sucesos graves o de agresiones graves se han dado en La Rioja? Porque en el SERIS, que trabajáis, la mayoría de los contratos están ahí en el SERIS, se producen agresiones a, en el SERIS, sobre todo los médicos, ¿no? Que ellos mismos lo denuncian. Eso es, al personal médico, enfermeras, médicos y demás, y al personal de seguridad, porque en cuanto interviene automáticamente la persona a abatir es el de seguridad, ¿no? Que es el que te puede reducir en un momento dado. Y ahí se producen a diario los compañeros que están en los centros de salud, los hospitales, las agresiones, intervenciones son diarias. Así de claro. Graves, no hace mucho le dio un infarto a un vigilante, le agredieron por la espalda a otro y estuvo de baja una buena temporada. Habló de miembros rotos a compañeros, nariz rota, quiero decir, es que la casuística es enorme. De todo, nos pasa absolutamente de todo. ¿Y cuáles son las implicaciones legales o jurídicas cuando os encontráis en una situación así? ¿Os protege la propia empresa la que Claro, a ver, por el convenio nos dice que en cualquier actuación, mientras estamos trabajando, nos tiene que proporcionar defensa jurídica, ¿no? El abogado y demás. Pero sin más, bueno, que hay algunas empresas que también se intentan escaquear de eso, ¿no? Y no hay veces que tenemos que reclamar y, oye, que tienes que matar, tengo un juicio tal día, me tienes que mandar el abogado, ¿no? Pero si no, a poner denuncias o a los juicios rápidos, los vigilantes van solos. Y protección jurídica a nivel legal es que no tenemos. No tenemos. El artículo 31 de la LSP dice que se considera atentado contra la autoridad en caso de agresión siempre y cuando estemos trabajando en colaboración y bajo órdenes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Te pongo un ejemplo. En un aeropuerto que los vigilantes trabajan junto con Guardia Civil, o aquí en la cárcel que trabajan con Guardia Civil, si les pasa algo, como están con la Guardia Civil y bajo órdenes suyos, se consideraría atentado a la autoridad. Yo, que trabajo en una fábrica, no. Si a mí me agreden, es como si agreden a cualquier civil en la calle. Antes no ocurría eso, ¿no? Antes, claro, en la anterior legislación, que data de la anterior ley de seguridad privada, que es del 92, que salió con un reglamento del 94, éramos vigilantes jurados de seguridad. Yo vengo de esa época. Es la que sí se nos consideraba agentes de la autoridad, con lo cual teníamos esa protección jurídica, ¿vale? Pero a raíz de esa legislación eso desapareció, ya se nos desapareció ese carácter
y no nos la han vuelto a dar. Es algo que reclamamos desde el sindicato, además desde UGT, llevamos mucho tiempo reclamando que se nos devuelva, si no el carácter de agente de la autoridad, por lo menos la protección jurídica de, que es lo que más de cara a evitar esa impunidad con que la gente pueda agredir a un vigilante. ¿De qué forma o qué ideas nos pueden aportar ustedes para fomentar un poco más la profesionalización de este sector aquí en La Rioja? Pues mira, nuestra profesión tiene un cierto componente vocacional, ¿vale? Pero muy poquito, cada vez menos. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones laborales tampoco no es un sector en el que ganemos mucho dinero. Hay que trabajar de noche, hay que trabajar fines de semana, hay que trabajar festivos, navidades. Eso echa mucho para atrás, sobre todo la gente joven, ¿no? El relevo generacional. La media de edad ahora mismo en el sector está en 55 años. Es altísima, es elevadísima y no tenemos ese relevo. ¿Cómo lo hemos conseguido? Desde UGT, además, fue una propuesta de nuestro responsable sectorial estatal, Diego Giraldez, que se empeñó además en conseguir regular una FP específica para seguridad privada. Porque ahora mismo la única forma de hacerse vigilante de seguridad es a través de una academia, tú pagas, y luego te examina Policía Nacional y ya eres vigilante, se te entrega la TIP de vigilante y puedes trabajar. Lo que queremos es que sea eso, completamente profesional a través de una FP. Eso se ha conseguido solamente en una comunidad, ¿no? No, se ha conseguido a nivel estatal, lo que pasa es que con las transferencias educativas a nivel comunidad autónoma, imagino que, yo aquí en La Rioja desconozco, no tengo esos datos, dependerá de demanda, imagino que bajo demanda, si hay mucha demanda pues lo implantarán, si no, no. Imagino, en Madrid, en Barcelona, en Cataluña, te aseguro que casi seguro que sí, porque hay déficit de vigilantes. Bueno, se quiere dar un impulso, ¿no?, a la FP aquí en La Rioja. Eso es, entonces bueno, igual aprovechando pues conseguimos algún FP en ese sentido. ¿Qué visión tiene del futuro del sector? ¿Hacia dónde va encaminado? Pues muy halagüeño no tampoco es el futuro del sector, ¿no? Nosotros, sobre todo desde los sindicatos, los agentes sociales, intentamos, ¿no?, sobre todo a través de la profesionalización, hacer un poco más atractivo este sector, ganando un poco más de dinero y mejores condiciones laborales, fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar, que es muy difícil en mi sector. Y te lo digo yo, que ya has visto que mi mujer también es vigilante de seguridad. Es muy complicado compaginar la vida laboral y familiar en ese sentido. Pero bueno, a través de cambios legislativos lo estamos consiguiendo poquito a poco. Mañana tenéis prevista una concentración, ¿no?, a las afueras o en las puertas del centro comercial. Eso es, sí, no podemos hacerlo en las instalaciones del centro comercial porque evidentemente es una entidad privada y no podemos hacerla, pero bueno, en los aledaños del centro comercial Berceo reivindicaremos este tema de las agresiones, porque ya ves que llevo un pin con el lema que hemos sacado, no más agresiones a vigilantes, y reivindicaremos un poco todo este tema y a ver si conseguimos algo y que vayamos cada vez teniendo menos agresiones. Veremos. Bueno, ¿hace falta vigilantes jurados entonces? Sí, ahora mismo, además es una profesión, date cuenta que aproximadamente el 90% de los contratos son indefinidos, es una profesión muy estable, ¿vale? Pero poco atractiva. Entonces, como no conseguimos atraer a la juventud, pues hay un déficit, y sobre todo por las condiciones. Trabajar de noche, fines de semana, festivos, la gente joven sobre todo... Casi como la hostelería, ¿no?, también, ¿no? Por ahí, pues sí, andamos... Fíjate, yo nunca he trabajado, no he querido trabajar nunca en hostelería, pero sin embargo llevo trabajando en seguridad, llevo 28 años en el sector y con ciertas condiciones estamos exactamente lo mismo. Y con condiciones laborales y económicas muy parecidas también. Entonces, cuesta, pero bueno, poquito a poco, a través de cambios legislativos, profesionalizar la profesión, incentivar esa vocación que teníamos antes. Yo entré en seguridad privada porque me gustaba la seguridad. Yo no soy un policía frustrado, me gustaba la seguridad y entré a trabajar en seguridad privada, ¿no? Y así llevo 28 años, mi mujer trabaja en seguridad privada, quiere decir, mi hijo no, mi hijo ya tira por otro lado, ¿no? Afortunadamente, creo que para el que estudie, que es lo que tiene que hacer. Pero sí se necesita, y a mí me gusta mi trabajo, a mí me gusta la seguridad privada, pero entiendo que cada vez menos gente quiera esta profesión, y sobre todo cuando tenemos casos como el del compañero del Primar, que bueno, que si encima cobro poco, tengo malas condiciones laborales y encima me van a agredir, pues evidentemente no me interesa. Bueno, pues eso hay que mejorarlo entonces, por con supuesto. más medios materiales y humanos, personales. Que además muchos clientes tiran de Excel, hacen cuentas, y lo primero que hacen es, bueno, en vez de 2 vigilantes contrato 1. Y así nos va. Y tiene que hacer lo mismo, claro. Eso es. Bueno, pues Fernando Vega, un placer hablar con usted. Muchas gracias. Y bueno, mañana recordamos esa concentración. A las 12 de la mañana, eso es, ahí nos vemos en el Berceo y que acudan todas las personas que quieran apoyarnos. Gracias. A ti. Bueno, pues hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora.
Bueno, pues ahí estamos viendo imágenes de la reunión que por fin ha tenido lugar esta tarde con retraso, pero al final se ha reunido Luis Planas con las organizaciones agrarias. Ha llegado a diferentes compromisos, ha dicho que la reunión se ha producido en buenas condiciones y que ha hecho referencia también a las primeras manifestaciones, como que había habido una injerencia en estas manifestaciones por parte de la extrema derecha y al final se ha comprometido en 18 puntos a rebajar la burocratización de la PAC, etcétera, etcétera. Temas que hablamos ahora en la mesa y que vamos a saludar ya a Rubén López Galilea. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Rubén Gil Trincado, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Y Ángel Iñiguez, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, capítulo siguiente a las protestas. Parece que se ha comprometido a 18 puntos, pero los agricultores van a seguir manifestándose. Un poco como veis lo que hemos vivido, 10 días ya creo que se cumplen, ¿no?, de las manifestaciones, algo conseguido, ¿no?, importante. Sí, una llamada de atención, ¿no? Estaba claro que la llamada de atención vino ya desde que en el momento de las plataformas empezaron a ocupar calles y carreteras, cortando y causando el tráfico, y por fin uno de sus objetivos, que era reunirse con Luis Planas, lo han conseguido. Habrá que ver exactamente un poco, porque es verdad que si la reunión ha terminado hace poco, la verdad que los datos, falta algún dato, ¿no?, por ver un poco, por valorar en concreto todo lo que se ha ido consiguiendo. Sí que es cierto que de inicio han hablado, sobre todo las organizaciones agrarias, que había sido positivo, pero hay que ver un poco, porque esto es lo que hemos hablado otros días, ¿no? Realmente muchas cosas pasan por Europa. O sea, tú aquí puedes decir lo que quieras ahora mismo con, pues que puedes regular un poco el tema de las mercancías, pero tiene que ser Europa la que te tiene que permitir. Pero bueno, de inicio es positivo. Tampoco sabemos la voz de la plataforma, que es verdad que la plataforma no estaba representada a través de las 3 OPAs, pero no estaba, como quien dice, como un representante. Entonces habrá que ver un poco por dónde van ellos, ¿no?, que eran los que realmente iniciaron, como quien dice, la revuelta, ¿no?, de los tractores. Habrá que ver, que no, yo creo que todavía a estas alturas de la noche yo no tengo información, he estado mirando hasta hace un momento cuál era su opinión. Sí que Asaja había comentado que pues eso, que están de acuerdo en algunas cuestiones que habrá que ir valorando, igual que COAG, pero habrá que ver lo que dice ya el sector en sí, más allá de las organizaciones agrarias. Sí, porque se ha comprometido a la cadena alimentaria, pero que eso es algo que... Sí, eso ya se va haciendo, está bien. Se va haciendo, pero que tampoco se cumple. Claro. Entonces, a ver de qué forma se materializa, ¿no?, que a ver qué cambio hay. Lo que hemos dicho de la burocracia, controlar las exportaciones, ¿no? Sí. Y algo que he apuntado aquí que no veo nada. Fíjate que es curioso. Así, la creación de una agencia estatal de control e inspección de los precios. Es curioso que hace tiempo, si te preguntan lo del tema del campo, tú hubieras pensado que uno de los problemas, sobre todo igual en mi caso, era el tema de los precios. Pero te das cuenta de una de las cosas que mayor problema tiene es con la burocracia. Totalmente. Entonces, hablando estos días, que ya te profundizas más y conoces a gente, te cuentan que es una barbaridad. Gente que en muchos casos no suele tocar ordenadores porque no es su trabajo, le toca estar todo el día rellenando formularios a través de, encima hoy en día todo por internet. Entonces dice que es unas mayores reivindicaciones. Eso me pareció curioso, ¿no? O sea, en estos tiempos, o sea, que dices, parece mentira, ¿no?, que les exigas tanto como si fueran, pues eso, otro tipo de profesiones, ¿no? Yo he leído que una de las cosas que se había comprometido también el ministro Planas era eliminar el cuaderno digital. Lo que pasa que, como comentaba Rubén, el cuaderno digital no es un compromiso que pueda adquirir su cumplimiento el Gobierno de España, porque es una normativa europea. También algunos compromisos concretos sobre la PAC, que por un lado suponen desdecirse de la posición que ha venido manteniendo el Gobierno de España en esa materia. También se está rectificando o autorrectificando en materia de la ley de cadena alimentaria. Pero bueno, como comentaba Rubén, al final estas decisiones en buena medida pasan por Europa. Me parece que hay un Consejo de Ministros la próxima semana y es ahí donde España deberá fijar una posición consecuente con lo que hoy ha defendido ante los agricultores. Rubén, ¿cómo lo ves? Yo creo que lo primero, los agricultores, los ganaderos, el campo riojano se ha puesto en el centro de la problemática. Yo es lo primero que les quiero felicitar, porque bueno, han causado algún pequeño problema de tráfico en las carreteras y tal, pero yo creo que tienen que llamar la atención. El campo de La Rioja es fundamental y hasta ahora yo creo que mucha gente ha vivido a espaldas de ellos. Y aquí partimos de una base que es Europa. Europa yo creo que se legisla desde despachos de 40 metros de altura, pero no se sube nadie al tractor. Y claro, aquí la diferencia es el tractor y el campo. Y decirle a un agricultor de cualquier municipio de La Rioja, el cuaderno digital,
todos los papeleos que tienen que hacer. Es muy complicado. Es tan complicado como que en algunos municipios, que hay bastantes agricultores y ganaderos, no hay ni fibra óptica. A ver cómo lo hacen. Entonces tenemos que ser consecuentes con una comunidad como es la nuestra y otras muchas en España, que dependemos del campo. Sin el campo no hay ciudades. Eso se ha dicho todos los días y yo creo que tenemos que ser muy comprensivos con el campo, muy comprensivos con los agricultores y ganaderos que llevan sufriendo mucho tiempo una pérdida adquisitiva brutal. Luego hay mucha gente que dice, no, es que los tractores valen mucho. Ya, valen mucho, pero ellos se lo trabajan y la mitad son del banco. Y yo creo que a los agricultores y ganaderos de La Rioja hay que ponerlos en el lugar que se merecen, que muchas veces los hemos tenido un poco alejados de la realidad cotidiana de esta comunidad cuando son fundamentales para que sobrevivan en esta región muchísimos pueblos. Bueno, y las protestas van a seguir, ¿no? Yo me imagino que continuarán precisamente porque las reivindicaciones tienen que llegar hasta ese Consejo de Ministros que se va a celebrar en la Unión Europea. Y en relación con lo que comentaba Rubén, yo sí querría apuntar dos cuestiones. La primera, que estoy totalmente de acuerdo que hay que poner en valor la calidad de nuestro sector primario, el riojano y el español, porque miraba los datos y supone el 17% de las exportaciones españolas. O sea, es uno de los sectores que exportan más valor al exterior y por tanto revelan que es un mercado especialmente de calidad y especialmente competitivo y productivo. Y luego, por otro lado, no sé si en los despachos del Parlamento Europeo o del Consejo Europeo pues eso se regula simplemente con burocracia de papel, pero lo cierto que sí da la sensación que nos estamos intentando convertir en prescriptores morales para el resto del mundo, en convertirnos en los ejemplos de cómo se deben hacer las cosas. Y yo creo que eso tiene una perspectiva positiva, pero luego también hay que saber cómo contemporizarla, cómo se va compasando en el tiempo de tal manera que esos objetivos puedan ser cumplidos y que no tenga que soportar el peso de todas las restricciones una sola generación, que es lo que yo creo que está sucediendo ahora mismo. Y una cosa positiva que apuntábamos con el Consejo de Ministros Europeo es que Europa también ha puesto en el centro de el punto de mira el tema del campo, porque empezamos, si os acordáis, empezaron también en su momento los franceses, luego siguió Portugal. O sea, yo creo que ya por fin se han dado cuenta que la agenda de Europa sí o sí las reivindicaciones se tienen que escuchar o esto no tiene fin de momento. O sea, y eso hay que reconocer que, salvo contadas excepciones, yo creo que ha habido un comportamiento muy adecuado en todos los... Siendo algo no comunicado en delegaciones de gobierno, ¿no? Yo creo que ha habido un comportamiento más o menos ejemplar, excepto en casos porque siempre en estos momentos ahí surge, pues eso, pues algún... Calentón. Calentón, también por eso, pero bueno, y el jueves pasado, ¿no? Vivimos un momento, yo creo que el jueves pasado vivimos un momento en Logroño, a mí tocó, además creo que estuvimos juntos en un momento de la jornada en delegación de gobierno, que yo creo que era un momento muy bonito, o sea, la gente ahí subiéndose al tractor para defender lo suyo, o sea, con las reuniones ahí, no sé, me parece que fue esos momentos emotivos que recordaremos durante un tiempo. ¿Y tú no crees que se ha lavado o que se va a lavar Europa las manos, va a esperar a después de las elecciones? Porque algo ya han lanzado, ¿no? Que se lo dejarán a los que vengan. Hombre, claro, eso está claro. O sea, el mundo político siempre sabemos a lo que juega, ¿no? Pero sí que tienen que por lo menos prometer también para evitar que les explote antes de las elecciones, también tiene que hacer algún compromiso más o menos firme, aunque luego tenga que ser refrendado. Pero sí que es cierto que se intentará lavar las manos, pero yo creo que en este caso tampoco les van a dejar del todo, ¿no? A un compromiso tiene que surgir. De todas formas, hay un dato alarmante que le han dado estos días las organizaciones sindicales y los propios agricultores, que solo el 11% de las explotaciones agrarias de La Rioja tienen futuro, o sea, tienen alguien que vaya a continuar. Eso, el relevo generacional. Si nos ponemos a pensar que solo el 11% de las explotaciones agrarias tienen un futuro y tienen algo para seguir para antes, para hacernos mirar de qué va a pasar con las ciudades. Si no hay campo, ¿quién nos va a dar de comer? Yo creo que es fundamental que respetemos al campo y que lo pongamos en valor. Yo confío que Europa gire un poco ese cambio brusco que estaba dando y que escuchen un poquito al agricultor. El agricultor sabe muy bien lo que tiene que sembrar y cuándo lo tiene que sembrar. Si desde Europa le van a decir un cuaderno y yo no puedo sembrar cereal y mañana tienes que sembrar guisantes, pues es un poco complicado. Bueno, es el Día Internacional del Cáncer Infantil, una de las principales causas de muerte entre los niños y adolescentes a nivel mundial, pero también una de las más curables bajo ciertas condiciones. En La Rioja se diagnostican al año entre 8 y 10 casos nuevos. El año pasado se diagnosticaron 9 nuevos casos. La buena noticia es que ya hay un 80% de supervivencia, como es el caso de Lara, una niña riojana que fue diagnosticada de un tumor de Wilms localizado en el riñón izquierdo el pasado 19 de enero del año pasado. Hoy sonríe y recupera poco a poco la normalidad en su vida que le arrebató el cáncer con tan solo 2 añitos. Sí, te ha venido bien la verdad.
pequeña y me dijeron que la mayor que tenía un tumor de Wilms y que claro que había que hacer pruebas. La verdad es que en ese momento es que no sé describirlo. La primera semana fue muy dura porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. El 9 de marzo le quitaron el riñón, pasó 2 días en la UCI por control, había que estar muy controlada. Esos 2 días fueron muy duros tanto para ella como para nosotros. Pues el 24 de octubre llegó, fue el último día de la quimio y nada, tocó la campana, como se dice. Y la verdad es que, a ver, respiras, pero por otro lado sigue el miedo y la incertidumbre. No se puede negar, porque no sabes si el día de mañana te pueden decir que otra vez ha vuelto. Hoy desde, qué bonitas imágenes, ¿verdad? Sí, cómo ha cambiado y cómo sonríe. Hoy Faro, ¿no?, ha pedido que se haga un seguimiento de estos niños, porque al principio del programa dábamos también unos datos que son preocupantes, porque estas enfermedades pueden llegar a dejar un 25% de secuelas graves o muy graves, ¿no?, en el futuro. Entonces, pues bueno, ese seguimiento es lo que pedían, ahí lo tenemos, ¿no? Tiene un 75% de secuelas en el futuro puede tener, y de esas el 25% pueden ser severas. Entonces, pues bueno, pedían eso, más investigación, más seguimiento, y es un día para... Yo creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Sí. Todos sabemos las enfermedades son malas, todas en general, el cáncer es atroz, pero ya cuando llega a los niños, yo creo que todo el mundo pues nos ponemos, ya te recurre un escalofrío por el cuerpo, entonces pues te pones en la posición de esos padres, del niño, porque yo hoy también leía estos mensajes, son muy bonitos, estos días esperanzadores, niños que animaban a los padres, porque me imagino que tiene que ser, a mí no me ha tocado, pero tengo gente cercana de positivo y en un caso negativo que acabó en muerte, lógicamente, entonces esos padres es muy difícil, ¿no?, darles ahí la esperanza, entonces... Es un momento que creo que hay que apoyar, la investigación sobre todo, yo creo que está claro, eso nadie va a dudar, ¿no?, pero que hay que meter recursos, porque hay que hacerlo, porque está muy bien decirlo de palabra, pero luego hay que meterlos, ¿no?, vaya vía impuestos, vaya por asociaciones, cualquier cuestión benéfica, ¿no? Entonces, pues eso, y lo que hablabas también, perdona, hablabas del tema de las secuelas, pero luego están las secuelas sociales también. Eso es importante. Sí, es verdad. Claro, porque los niños muchos se quejaban de que no pueden seguir en la escuela, no pueden seguir ahí con sus compañeros de colegio, y eso es muy duro, ¿eh? Cuando vuelven y que se ven un poco, pues eso, no están integrados en los colegios, o sea, que hay muchas cosas en tema psicológico que también hay que tratar, ¿no? Bueno, y que se borre, ¿no?, luego de tu expediente, ¿no?, que claro, te impide para muchas cosas, ¿no?, para tener una hipoteca, pedirla, en los seguros también. Esto es algo durísimo, y yo creo que aquí la investigación, el trabajo de asociaciones como Faro, todo eso hay que potenciarlo y alabarles lo que están haciendo por las familias, por los hijos, por todos. Esto es algo que es, vamos, como decía Rubén, aquí estamos todos de acuerdo y los recursos aquí sí que tienen que ser infinitos. Pues en cuestión de recursos, por ejemplo, aquí en La Rioja, yo he estado buscando a ver si se había cumplido ya un acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud del año 2018 para constituir un comité autonómico de coordinación asistencial sociosanitaria. Y yo no he encontrado el decreto de que se haya constituido todavía, con lo cual pues esa podría ser una infraestructura pública a través de la cual se prestará un mejor servicio a estos niños y a sus familias. Por supuesto, incluso podría llegar a desarrollarse una unidad especializada en oncohematología infantil. Es verdad que no hay una masa crítica suficiente de pacientes para que eso tenga sentido solo de La Rioja, pero podríamos depender de algún centro de referencia, estar integrados con algún centro de referencia como Zaragoza. Y luego, por ejemplo, con la investigación, si hay un asunto muy interesante, he estado mirando distintos ensayos clínicos que se están realizando en España ahora mismo en materia de cáncer infantil. CRIS investiga contra el cáncer, que están investigando con terapias avanzadas, el Consorcio Europeo Foster, que ya se encuentra en tercera fase de la investigación clínica, lo que significa que va a salir al mercado en breve y ojalá con el mayor éxito. Pero claro, te das cuenta de que hay un problema en cuanto a la financiación de este tipo de terapias, tratamientos o medicamentos por parte de la sanidad pública, porque ese proceso
de financiación, de decisión de la financiación del precio reembolso, es decir, de que los fondos públicos financian los medicamentos y entren dentro del Sistema Nacional de Salud, tarda 2 años en decidirse, lo cual pues en estos casos puede ser absolutamente crítico. Y luego es que menos del 60% de los medicamentos que cada año nuevo se van autorizando por la Agencia Europea del Medicamento entran dentro del Sistema Nacional de Salud, y justo entran además los que son más caros porque son precisamente los más innovadores, con lo cual yo creo que eso, los recursos ahí es donde se tienen que destinar. Y las familias luego también, ¿no? Muchos que tienen que dejar el trabajo para estar con los hijos, eso también es un tema que también es importante. Apuntadas muchas investigaciones, pero es verdad que luego también hay otro, además del tema sentimental, pero es verdad que el tema económico también es importante para cualquier familia que tiene la mala suerte de que su hijo tenga cáncer. En este caso en concreto de Sofía, la madre de Lara, cuando surgió el cáncer, tuvieron que dejar, acababan de tener otra niña y la tuvieron que dejar aquí para ocuparse de Lara, ¿no? Claro. Todo ha salido bien, pero lo que dices, ¿no? Que es difícil también. Las situaciones son muy difíciles. Bueno, vamos a cambiar totalmente de asunto. Antes hemos estado hablando del suceso que ocurría la semana pasada en el centro comercial Berceo sobre los vigilantes de seguridad. Hemos estado hablando con ellos y la verdad que es que tienen muy pocos medios para enfrentarse a cualquier situación. Sí. Lo mismo se tienen que enfrentar a 6 como a 80, decían, ¿no? Que por ley tienen obligación de enfrentarse, no pueden mirar hacia otro lado. Mañana concretamente se van a concentrar en protesta por esto, porque piden mayor protección jurídica, más medios personales y más medios materiales, ¿no? Sí. ¿Qué os parece? Yo he estado hablando con algún amigo que trabaja en el sector o que tiene incluso empresas en el sector y justo me comentaba esos 3 aspectos. El primero, el asunto de los costes, que se ha encarecido mucho los materiales, los recursos defensivos de los que pueden disponer los vigilantes. Y claro que normalmente las empresas de seguridad procuran que vayan 2 vigilantes, ¿no? a cada establecimiento. Claro, eso encarece los costes y normalmente no aceptan esos presupuestos las empresas que van a contratar. Por lo tanto, también tiene que haber, yo creo, una labor de sensibilización por parte de los clientes pensando en la propia seguridad de los vigilantes. Luego la cuestión de la proporcionalidad, también de cómo se ha ido interpretando por los jueces el criterio de la legítima defensa, dónde está la proporcionalidad en la reacción al hacer una detención o una retención. Y luego me comentaban con especial preocupación, supongo que también a raíz de ese hecho noticioso que sucedió la semana pasada en La Rioja, de que claro, cada vez que hacen una intervención hay 30 móviles grabándoles alrededor diciendo estamos grabando, no te pases. Y ellos dicen, hombre, confiad, tened una presunción en que somos profesionales de entrada, de tal manera que lo vamos a hacer correctamente. Si hay cualquier tipo de exceso, pues se acude a los tribunales, se denuncia, pero de entrada no sospechéis de que lo estamos haciendo mal, porque el infractor es el otro. Entonces, estos eran 3 puntos que me comentaban y yo creo que en realidad pues tiene mucha razón. Sí, además que tienen, o sea, que no se les ve como una autoridad. Ha dicho que la gente joven, que son los que sí, no se ve que ven. Se cambió en el año 94, cuando se cambió la ley de seguridad, ahí claro, eso es curioso, ¿no? Que la ley en vez de ampararles, les echa para atrás lo que habían conseguido, ¿no? Antiguamente. Entonces también es un tema bastante preocupante, ¿no? Eso, hablaban que con unas... Bueno, es que he hablado con la mujer de Fernando que habéis tenido invitado, me comentaba que con unos grilletes y con una defensa pues tiene que estar ella en su puesto de trabajo una noche en una empresa, con lo cual diciendo, madre mía, con su cuerpo, o sea, no puede hacer otra cosa, y lo que comentabas es verdad, que no puede mirar a otro lado, ¿no? Que tiene que intentar proteger su trabajo y luego pues en ese momento llamar fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cuando aparecen, claro, cuando pueden si no están haciendo otra cosa. O sea, se ven muy desprotegidos. Sí. Luego ha dicho una cosa también curiosa, que no sé si sabíais, que se busca un poco la profesionalización de este sector y que a nivel nacional habían conseguido que hubiese una AFP, ¿no? Pues muy bien. Muy bien. Una formación especial, ¿no? Para ellos. Claro, eso depende también de las comunidades autónomas, pero bueno, lanzamos desde aquí, como se quiere reforzar la AFP, ¿no? Pues puede ser perfectamente, porque además hace falta gente en el sector. Pero son mayores, no era una profesión que había subido de edad, ¿no? Media 55 ha dicho, 55 años tienen. Una media muy alta, y luego hay una inseguridad jurídica, claro, que te deja total. Sí. Y yo creo que tiene que cambiar. No nos damos cuenta del valor que tienen hasta que pasan estas cosas. Hay que hacerlo atractivo, ¿no? Porque es verdad que es cierto que los sueldos tampoco son muy altos. Por eso las condiciones laborales no son las mejores. Eso que se dice 24/7, ¿no? Lunes, domingo, la conciliación es muy complicada. O sea, es una profesión que se pones en el foco muchas veces cuando suceden hechos como el del otro día, de la empresa cuando le arrancaron la oreja al hombre, pero es verdad que es cierto que no te das cuenta de cómo están otros sectores, ¿no? Y luego los impagos, que luego también es un tema que estamos viendo la empresa Norwich Securities, me parece que era, los que estaban
con problemas que encima no les pagaban a la plantilla, ¿no? O sea, que eso también es otro tema que tienen que mirar, y en ese caso son las administraciones, que van a la baja en muchos contratos y luego a la hora de pagar, ¿qué pasa? Pues que no hay dinero para pagar. Bueno, la mayoría de ellos, de los contratos, los tienen en el SERIS, y en el SERIS ya sabemos cómo están aumentando, ¿no? Las agresiones sanitarias, al personal sanitario. A enfermeros y se tienen que enfrentar ellos ahí. Bueno, os voy a plantear varios sucesos que ha habido estos días. Esas 13 personas que han sido sancionadas por copiar en el examen del permiso de conducir, que les han pillado con todo el equipo completo. Aquí estamos viendo algunas de lo que llevaban, o sea, llevaban aparatos, a ver si mis compañeros pueden poner unas imágenes que hemos puesto al principio, porque aquí creo que solo sale la fotografía, son las que hemos puesto al principio en cabecera, que se veía un poco cómo tenían, se ve un poco cómo tienen los aparatos, ¿no? Ellos ahí en ese caso no hablaban, sino que a través de una cámara, ¿no? Iban copiando, lo iban viendo desde fuera, y entonces ya les iban diciendo todas las preguntas. Pero han pagado entre 1.000 y 1.500 o 1.200 euros por todo esto. ¿En serio? Sí, en serio. Y ahora se enfrentan a multas de 500 euros. O sea, les va a salir caro y encima no van a conseguir. Ya está. El tiempo que han perdido en ponerse todos los cacharros, pues si hubiesen estudiado, pues aprueban. Claro, es así. Además que es un examen que normalmente la gente aprueba, quiero decir, porque casi todos tenemos carne de conducir. Volvemos a lo de siempre, la pillería siempre, y 13 personas. Yo cada cierto tiempo se suelen dar ese tipo de informaciones. La gente, bueno, así sigue, ¿no? O sea, sigue haciéndolo, entonces, pues bueno. No es la primera vez, aquí en La Rioja ya ha habido... Mira, 2.500, yo te había dicho 1.000, no, entre 1.000 y 2.500 euros. Te compras un coche, en función del pinganillo. Un coche de segunda mano, por eso. Y luego, vale, ya más allá de que pueda parecer una anécdota, luego te ponen en la carretera ese tipo de personas, además es que es un tema, luego tienen que aprobar el práctico, pero bueno, ya se han quitado el teórico, que no tendrán ni idea. O sea, que encima es eso, que es que luego hay un tema de seguridad también vial importante en estos casos, o sea, que cómo se va a enfrentar a un vehículo esa gente, o sea, si no saben las señales. Bueno, y eran de diferentes comunidades autónomas y habían venido a examinarse aquí. ¿Eso por qué? ¿Qué significa? No lo sé. Yo creo que no creo que seamos más laxos a la hora de... No, yo creo que, no sé, sea casualidad, no sé. O sea, casualidad o que ha sido el punto de encuentro, ¿no? Claro, ahí sí que es verdad que como tampoco nos dan ese tipo de datos, porque no, claro, lógicamente no tenemos acceso al atestado, no sabemos exactamente por qué han venido aquí, pero es verdad que eran de Madrid, de Barcelona y tal. No sé, habrá sido casualidad, no sé. Igual habían venido de turismo, pues ya la aprovechamos. El examen tipo claro. El examen tipo test depende de la DGT, con lo cual no habrá una diferencia de... Pensaban ellos que ya de San Juan y luego ya... Yo me acuerdo que el mítico, porque no está el mítico Nano, me acuerdo yo que Nano, porque en ese caso yo creo que nadie copiaba, o sea, ese sí que era autoridad en el examen, o sea, a mí me tocó con él y ahí ya te digo que no se movía nadie. Tú te moviste, ¿no? No, por favor, o sea... Pero en el práctico. En el teórico estaba vigilaba también el mítico... Con las crucecitas. Había preguntas trampas. Es que los tocayos somos un poco más mayores que tú. Yo lo hice yo era informático. No, lo nuestro no. Así nos sacamos el carnet con un R4. Así era. Bueno, y otro suceso lamentable. La policía local de Logroño, que ha tenido que detener a un hombre por realizar tocamientos a mujeres en el desfile del carnaval. Mientras veían el desfile por las calles del centro, varias personas alertan a los agentes de la presencia de un hombre con características físicas similares a las del posteriormente detenido, que se aproximaban a esas mujeres que estaban presenciando tranquilamente el desfile para realizarles tocamientos. Gracias a la colaboración ciudadana, pues hombre, un hecho lamentable y asqueroso. Ya no podemos ir ni a ver el desfile. No, esto es lo que hablamos. Pues un descerebrado. Bueno, pero es fantástico que haya concienciación social y colabore, o sea, yo creo que eso es lo positivo, que este tipo de conductas en otro momento se encubrían, o sea... ¿Cuántas veces no habrá ese individuo habrá hecho otras cosas parecidas? Entonces, al final, es un reincidente. Que haya habido colaboración ciudadana. Por la colaboración ciudadana. Bueno, un minuto, local. ¿Qué va a pasar en las elecciones gallegas? Un minuto, venga, Rubén. Me mojo. Venga. Ana Pontón, presidenta de Galicia. Yo creo que el PP lo ha hecho tan mal la última semana y la candidata del BNG creo que lo ha hecho espectacularmente bien, que creo que va a haber cambio. Venga, yo creo que va a estar peleado, el PP es verdad que sí que es cierto que no le ha hecho nada bien la última semana de campaña, como ya hablábamos antes, que tampoco lo hizo en las elecciones de julio, y yo creo que va a haber pelea hasta el final. Ya no te puedo decir, porque es que también es verdad que las elecciones gallegas son muy curiosas, de repente... Es que es una idiosincrasia diferente. Por eso te voy a decir, no sé. Bueno, la clave la puede tener el alcalde de Orense.
Pues mira, un democracia diputado orensana. que saque democracia orensana, cuidado con el alcalde de Orense. Vea, que se ha peleado por ese. Yo digo mayoría absoluta raspada del PP. Sí. O sea, los 38, ¿no? Me parece que 38, 38 raspados. Sí. Yo creo que 37. Pues ya 37, veremos, o sea, ya veremos fíjate a ver qué ahí. pasa. Es que va a estar debatido. Ya va a estar veremos. debatido. Bueno, pues muchas gracias a los tres, como siempre. Buen fin de Gracias. semana. Igualmente. Y el domingo nos enteraremos a ver qué es lo que pasa. Ya, vamos a ver. Habéis dicho 3 cosas diferentes, ¿no? ¿Tú has dicho? Sí, no, yo he dicho que va a estar peladito todavía. No me se ha mojado mucho. No Se ha mojado mucho. Yo se me ha mojado. Es que soy de Europa Press, somos un objetivo, no puedo. Eso No queremos. tienes que ser- Europa Press embarga los titulares hasta el domingo. Claro, yo lo Eso tengo es. ahí. Bueno, señores, gracias. Buenas noches. Adiós, buen fin de semana. Les dejamos ya con nuestro compañero Carlos en Qué Vida, ¿dónde nos vamos, chicos? A Grañón. Adiós.